Y a esta hora avanza el segundo plantón en el que se exige la renuncia de Néstor Humberto Martínez a su cargo como fiscal general de la Nación. Nos conectamos con Chicho Giraldo, que está en la sede de la Fiscalía aquí en Bogotá. Chicho, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues continúa la segunda jornada de protestas contra el fiscal general de la Nación en este plantón en el que le exigen nuevamente la renuncia por todos los hechos relacionados al escándalo de corrupción de Odebrecht. Esta segunda jornada, a diferencia de lo que transcurrió la vez pasada, pues ha transcurrido en total calma. No se han presentado altercados como el de la vez pasada, en el que resultó herido un integrante de la seguridad de la Fiscalía y en el que la bandera del ente acusador fue arrancada por la fuerza. Nosotros por ahora permaneceremos acá afuera del búnker de la Fiscalía en el cubrimiento de este segundo plantón. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Chicho, como siempre, muchas gracias por la información. Se sigue, Mauricio, moviendo todo el tema del caso Odebrecht y se sigue moviendo, podríamos decir, como en varios frentes, porque por un lado, pues tenemos el cierre del caso de Alejandro Pizano, de esta muerte, con pruebas que hasta ahora no conocía la opinión pública, un video, una carta, y por otro lado tenemos este nuevo plantón exigiendo una vez más la renuncia del fiscal. Un plantón que, por cierto, pues ha estado metido en una polémica. Yo no sé si usted vio en las redes sociales, algunos de los promotores de esta iniciativa subieron un video en el que hacen una broma con el tema del cianuro, pues que es un tema absurdo, muy sensible. Hay personas que han muerto con esta sustancia, entonces esto no cayó bien. Pero bueno, en fin, lo escuchamos. Vea, Paula, el video de los promotores, sin ánimo de tomar posición por unos u otros, pues es de pésimo gusto, sí, y hace parte de un fenómeno que es la politización de este caso, en el que tampoco nosotros nos queremos meter ni nos vamos a meter. Hay de por medio una necesidad del país de saber qué pasó en Odebrecht, qué rol jugó el fiscal antes de ser fiscal en Odebrecht y qué desenlace va a tener ese dilema o esos dilemas que surgen de esas dos preguntas. Estas dos notas que acabamos de presentar están íntimamente ligadas. La gente que hace plantones en la Fiscalía, entre otras, le pide al fiscal que renuncie por su participación en Odebrecht. El fiscal en las últimas semanas termina sacando lo que él cree, supongo yo, no lo ha dicho, pero cree que son dos ases en este juego. Uno de los haces, decir, finalmente yo me declaro impedido y mis fiscales delegados se declaran impedidos en todos los casos de Odebrecht. Sucedió en las últimas 36 horas esa decisión. Nos declaramos impedidos y por lo tanto todos los casos que investigue o que debería investigar la Fiscalía sobre el tema de Odebrecht los va a agarrar el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. De esa manera, el fiscal Néstor Humberto Martínez diría, pues ya no me frieguen más o no me digan más, eso diría él, con que yo estoy metido, no estoy metido, qué estoy haciendo allí, porque ya todo pasaría a Leonardo Espinosa. Su segundo as bajo la manga que termina sacando, la rueda de prensa de hoy. Porque recuerden ustedes quién era Jorge Enrique Pizano y Alejandro Pizano, su hijo. Jorge Enrique Pizano era el auditor de la Ruta del Sol, del proyecto de Ruta del Sol. Y aquí en este noticiero y en toda la opinión pública ha transcurrido mucho tiempo en el que se le ha dedicado a Jorge Enrique Pizano con sus grabaciones, en concreto con la grabación de algunas conversaciones con Néstor Humberto Martínez, cuando él era abogado del Grupo Aval, donde Jorge Enrique Pizano le decía: está pasando algo raro aquí, están haciendo unos pagos indebidos, yo tengo pruebas de que aquí hay una plata que está saliendo que no está justificada, incluso llegan a hablar de la posibilidad de sobornos, uy, quién sabe qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera, con Néstor Humberto Martínez. Y Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado del Grupo Aval, termina diciendo, no, esto lo tengo que hablar con el doctor Sarmiento, no sé qué, y si sé cuánto, y bla, bla, bla. Ese Jorge Enrique Pizano, que se dio cuenta de lo que estaba pasando en la Ruta del Sol, que terminó diciéndole a sus superiores, entre ellos el abogado del Grupo Aval, es el que termina finalmente falleciendo y su hijo posteriormente falleciendo también. Y la teoría de la conspiración dice que en ambos casos habría asesinato y todo el mundo voltea a mirar al fiscal porque fue la persona que se reunió y le dijo, uy, qué horror, no sé qué, y que terminó siendo grabado y finalmente no trascendió absolutamente nada más allá, aparentemente, del abogado en ese momento del Grupo Aval. Por lo tanto, cuando ya Néstor Humberto Martínez, después de sacar el primer as que tenía bajo la manga, decir, yo como fiscal ya no tengo nada que ver con los casos de Odebrecht, no me frieguen con eso, vayan donde el fiscal ad hoc, saca el segundo as que dice, ojo que el muchacho
Alejandro Pizano no terminó, murió pues por un error, sencillamente se tomó una agua saborizada que no debía tomarse porque estaba envenenada, y fuera de eso su papá, Jorge Enrique Pizano, terminó muriendo de infarto, por lo tanto se diluirían hipotéticamente las sospechas de que hubo una conspiración o hubo algún tipo de asesinato de por medio. Aparentemente allí quedarían las cosas, pero el país, no el que saca videos de mal gusto sobre el cianuro, no el que trata de politizar las cosas, no el que trata de armar a partir de esto nada distinto que la búsqueda de la verdad, el país todavía se pregunta, ¿por qué el director de Medicina Legal terminó renunciando por algo que hasta el día de hoy suena tan raro como yo dije en una rueda de prensa que la toalla que habían encontrado en su bachoque del doctor Jorge Enrique Pizano tenía sangre y lo único que tenía era saliva? ¿Solo por eso renunció el director de Medicina Legal? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo fue posible que Néstor Humberto Martínez, en su calidad de abogado de aval, no se hubiera declarado impedido mucho antes, ya siendo fiscal, sobre todos los casos de Odebrecht, y lo terminara haciendo hace apenas 36 horas o 48 horas? Es absurdo. Y en tercer lugar, tiene sentido también que el fiscal, cuando fue a una audiencia en el Congreso, usara una información que claramente fue recolectada por la Fiscalía, que si se reunió no sé quién con Gustavo Petro, que si Luis Fernando Andrade tenía no sé qué, una información que un ciudadano común no puede tener, pero que el cuerpo de investigación del país sí la puede tener, la terminara usando en un debate político en el que él participaba en el Congreso. Son preguntas que no se conjuran con los dos haces que saca Néstor Humberto Martínez sobre la manga, debajo de la manga, que son unos haces que sí aclaran un poquito las cosas, pero que con seguridad no responden los interrogantes que se hace el país y mucho menos desactivan unos plantones que tienen un alto componente de insatisfacción de la opinión pública y un componente que no hay que despreciar también de intencionalidad política.